Hola, bienvenidos al informe de hoy. Hablaremos sobre lo ocurrido en Ucrania, en el frente y detrás de él. Y ahí definitivamente están algunas de las noticias más importantes de los últimos 2 días. Por un lado, un acuerdo entre Ucrania y Suecia para la adquisición de entre 100 y 150 Gripen E. Hablaremos sobre la información concreta que existe hasta ahora al respecto. Pero también tenemos otro ejemplo de innovación ucraniana propia. Así se presentan nuevos drones navales, entre ellos algunos con armamento de misiles que queremos analizar un poco más de cerca. Todo esto, por supuesto, está relacionado con los desarrollos a lo largo del frente que queremos analizar aquí en detalle. Pero yo diría que empecemos con el informe de situación. Santo cielo, ahora con mi estiércol ahorra más con Holly. ¿Pasamos a las otras noticias o pasamos a las noticias de Ucrania? Ucranianos atacaron fábrica química en Briansk con Storm Shadow, según informes. Así que, una vez más, el uso del misil de crucero británico, o sea, Francia, que fue confirmado. El ataque que mencioné en el último informe de situación a la planta de gas en Orenburg detuvo el suministro de gas desde Kazajistán. Allí la producción bajó entre 25 y 30%, también de petróleo, porque está el petróleo y el gas solo pueden extraerse juntos en esos yacimientos. Eso significa que Kazajistán también se ve afectado en este caso. Ucrania misma ha llevado a cabo ataques en Zaporilla contra avionetas que los rusos usan contra drones. Los ucranianos lo hicieron primero y los rusos lo copiaron. Aquí vemos pequeños aviones de hélice. La mayoría de las veces se usan aviones deportivos o de entrenamiento que en este caso funcionan. Podemos ver que fueron alcanzados y destruidos por drones ucranianos. Además, nuevamente se dan a conocer crímenes de guerra rusos. Hay un video que muestra a varios civiles ucranianos asesinados en el centro de Pokrovsk, junto a las vías del tren. Lo mencioné en el último informe, está documentado con imágenes. Aquí, por supuesto, solo podemos especular sobre por qué se llevó a cabo, por qué se cometieron estos asesinatos. Una opción, por supuesto, es simplemente el deseo de matar, y aquí los soldados mataron por motivos viles. Pero otro enfoque explicativo sería que asesinaron a los civiles para así eliminar testigos. Esto debió ser aquí. Está geolocalizado con precisión, pero muy detrás de la línea frontal real. Y sí, por supuesto, hay soldados rusos caminando por ahí y son vistos por civiles. Entonces, esos civiles pueden ir después con los soldados ucranianos y reportarlo, garantizando así una destrucción más rápida de las tropas rusas. Eso significa que los soldados rusos prácticamente saben que están firmando su sentencia en el momento en que son vistos por civiles ucranianos. Por supuesto, hay que dejar muy claro que eso no justifica el asesinato de civiles. Eso es y sigue siendo un crimen de guerra. Pero como saben, aquí en este canal no intentamos simplemente repartir juicios morales, sino también analizar las cosas en sí mismas, llegar al fondo de los asuntos y evaluarlos objetivamente. Y eso probablemente sea un motivo probable para el asesinato de civiles en tales circunstancias. Simplemente los soldados rusos eliminan testigos, una vez más, con claridad. Por supuesto, eso no lo justifica. Sigue siendo un crimen de guerra y asesinato. Sin embargo, al menos es una posible explicación de por qué en algunos casos esto pudo haber sucedido, ya que precisamente estas tropas de infiltración operan muy por detrás del frente y allí, en la medida de lo posible, deben evitar ser identificadas. Los rusos siguen atacando la infraestructura ucraniana en la retaguardia. Y desde Ucrania también se ha informado que en parte los drones siguieron sobrevolando los objetivos atacados para así impedir una reparación. Eso, por supuesto, es lógico. Si se produce un incendio, los bomberos llegarían y así evitarían que el daño se propague. Los rusos parecen haber aprendido de eso y ahora, al menos en parte, según informan los ucranianos, dejan que los drones sigan sobrevolando el objetivo para evitar una reparación o, en este caso, apagar el incendio. La razón aquí también es clara. Los rusos han realizado repetidamente ataques de doble golpe comprobables, es decir, ataques dirigidos a los socorristas para eliminarlos. Y por eso los socorristas ucranianos, los bomberos ucranianos y los paramédicos tienen miedo naturalmente. Y ven claramente un dron sobrevolando, sospechan que serán atacados y pueden no brindar ayuda. Así que, de nuevo, eso también es una operación naturalmente. Y por supuesto, un ataque contra los primeros auxilios también es en sí mismo un crimen de guerra. Además, los rusos atacaron la Oblast de Poltavka con una bomba planeadora. Eso sucedió por primera vez. Poltavka está un poco más lejos del frente de lo habitual,
Y aquí está la razón. El ejemplo lo mencionó Sergei Flesch. Eso probablemente se trate de nuevas bombas planeadoras que tienen un motor a reacción y, por lo tanto, tienen un alcance mayor. Se supone que tienen un alcance de 200 kilómetros, así que pueden ser utilizadas muy lejos del frente o bien desde una gran distancia del frente para evitar que los aviones sean derribados. También vemos aquí cómo la parte rusa se adapta y responde a la amenaza actual de la defensa antiaérea ucraniana. Además, potencia su capacidad de atacar en la retaguardia. Hoy también hubo un ataque a un jardín de niños en Yarkov con un dron. Aquí también murió un civil. Podemos verlo aquí. Las decoraciones en el jardín de niños. También se reportan numerosos heridos. Repasamos los desarrollos en el frente y desde Sumy no hay cambios en el terreno. Sin embargo, blogueros militares rusos informan de ataques ucranianos cerca de Kostiantynivka, en Barachune, en Novomykolaivka y en Yunakivka. Eso significa que por parte ucraniana se siguen realizando contraataques en varios lugares, aunque ahora no tienen éxitos. Hace un tiempo llegué a la conclusión de que la iniciativa en Sumy volvió a estar del lado ucraniano, aunque por supuesto para ambas partes es un frente secundario. Continuamos con el desarrollo en Kharkov y ahí tenemos a un soldado ruso que en un video hace explotar un edificio específicamente en Sinelnikovo. Aquí eso está geolocalizado en ese lugar. Eso debería estar más o menos aquí. Lo notable es que eso está muy detrás del frente donde normalmente los esperaríamos encontrar. La fuente original indica que el soldado ruso lleva una mina antitanque TM-62 a un edificio y la detona ahí. La mina pesa casi 10 kilogramos. Por lo tanto, en teoría puede ser transportada por un soldado que se infiltra. Sacar la conclusión de que Sinelnikovo ya fue tomada por los rusos es claramente demasiado pronto. Eso probablemente fue otra infiltración en este punto. Por lo demás, no hay cambios en Yarkov. Seguimos hacia Kupiansk y ahí los soldados rusos han avanzado hacia el sur. Lo hemos geolocalizado en este punto. Ahí están, en los edificios de varios pisos en las afueras suroeste de la ciudad, ya han llegado. Eso es aquí en el mapa. El día anterior hubo una geolocalización justo al lado de ahí, aquí y aquí, por soldados ucranianos que evidentemente realizaron un contraataque. Y podemos verlo aquí en el video. No puedo mostrarle todos los detalles por YouTube. Pero esto muestra un ataque ruso con dron vista en primera persona contra un tanque de combate ucraniano. En este punto, una vez más, la observación. Vemos del lado ucraniano un uso más frecuente de tanques de combate de lo que hemos visto del lado ruso en los últimos meses. Esto probablemente se deba a las tácticas. Los rusos trabajan con tropas de infiltración, que solo pueden transportar lo que llevan consigo. Las armas antitanque pesan más de 10 kilos, son grandes y de un solo disparo. Y solo tienen toda su potencia real cuando se enfrentan a un vehículo blindado. Por eso, a los soldados rusos que se infiltran les conviene más prescindir de armas antitanque. Es mejor llevar más munición para su rifle de asalto, tal vez más agua, más comida, para poder resistir por más tiempo. Y eso parece haber sido reconocido por el lado ucraniano, que por eso actúa cada vez más a menudo con vehículos blindados durante los contraataques en la ciudad. También lo hemos visto en Pokrovsk, también lo mencioné en ese entonces. Eso es llamativo y sobre todo también es notable la corta distancia desde la que operan los ucranianos, precisamente porque evidentemente en la mayoría de los casos no esperan una resistencia efectiva de los soldados rusos atacados. Así que aquí nuevamente hay un cambio de táctica por parte de ese bando que tiene consecuencias directas. Un soldado ucraniano confirma todo esto más o menos. Él dice: los rusos avanzan lento en grupos pequeños. A veces se toman su tiempo tanto que cruzan 1 kilómetro en 1 hora. Así que avanzan extremadamente lento para no ser descubiertos. A veces incluso con soldados individuales. Continúa confirmando el uso de tácticas de infiltración. Esos fueron los cambios desde Kupiansk. No se puede concluir que los rusos hayan extendido control al sur. Es posible que la zona disputada se haya ampliado ahora, pero también es posible que los rusos hayan sido eliminados allí. El curso exacto del frente, dadas las tácticas de infiltración actuales, por supuesto no siempre es tan fácil de determinar. Ese fue el único cambio hasta el Siversky Donetsk.
Al sur la situación sigue igual. El siguiente cambio que tenemos es hasta Pokrovsk. Es decir, en todos los demás lugares los ucranianos pudieron detener a los rusos y no permitieron más avances territoriales rusos. Según la información comprobable que pude encontrar de Mirnograd, ahora tenemos nuevamente a los rusos en el sureste de la ciudad. La última vez se los mostré aquí. Ahora están aquí, en este lugar. Eso lo geolocalizamos, así que están acercándose al sureste de Mirnograd. Y desde Pokrovsk acabo de informar que los rusos justamente habían operado en el centro. También vemos aquí como la zona disputada, la zona gris, ahora en la última actualización del mapa Deep Step, llega hasta la estación de tren. Y ya le había mostrado aquí y aquí en el pasado equipos de infiltración rusos. Así que siguen operando dentro de Pokrovsk. Al oeste de ahí, los rusos han avanzado desde el oeste de Udajne hasta Molodetsk. Eso lo hemos geolocalizado en este lado, en este lugar, que los rusos han entrado en la parte oriental de Molodetsk. Así que aquí hay un pequeño éxito ruso. Eso es todo y no tenemos más cambios por ahora. Hasta la dirección de Juliapole, es decir, aquí en Pavlivka. Allí los rusos han sido geolocalizados en dos lugares. Aquí en el centro de Pavlivka, y luego aquí en las casas al oeste de ahí, que probablemente también pertenecen a Pavlivka. Eso significa aquí, en este lugar. Probablemente la zona disputada tendría que ampliarse más o menos en estas dimensiones, considerando la geolocalización que tenemos ahora. Luego tenemos de nuevo un ataque mecanizado más grande de los rusos en Zaporizhia. Como se anunció, como se esperaba, los rusos no se han quedado sin tanques de combate, ni han dejado de usarlos. Ya he mencionado en los últimos meses varias veces que los rusos están acumulando reservas para usarlas evidentemente en otro momento. Y ahora que el clima está cambiando y la infantería tiene cada vez menos éxito con tácticas de infiltración, los rusos parecen estar cambiando a ataques mecanizados. Se reportan ataques desde Malish-Chervaki hasta Malatok-Machka. En general, parece que los ataques vinieron desde el este en esta dirección y aproximadamente desde el oeste en esta dirección. ¿Hasta qué punto tenían la intención de crear aquí incluso una bolsa y cortar Novodanilivka y las posiciones al norte de Robotine? Por supuesto, solo puedo especular al respecto. Las cifras tampoco están del todo claras. Se reportó un ataque de batallón con 150 infantes y 30 vehículos, incluyendo 5 tanques, 5 vehículos de combate de infantería, varios transportes blindados y vehículos no blindados. Más tarde se habla de varias oleadas que atacaron de manera coordinada desde el este y el oeste, es decir, tanto en esta dirección como aproximadamente en esta otra dirección de forma coordinada. También para debilitar la defensa ucraniana. Todo esto llevó a grandes pérdidas rusas, pero también a algunos éxitos. Al principio tenemos una geolocalización reciente de tropas rusas en el centro de Malatok-Machka. Antes solo habían avanzado ocasionalmente en el este. Por cierto, también con ataques mecanizados. Con ataques de infiltración no habían avanzado aquí. Solo con ataques mecanizados habían logrado entrar hasta ahora en Malatok-Machka. En los próximos días veremos hasta qué punto lograron establecerse ahí. El hecho de que hayan podido entrar en Malatok-Machka no significa, por supuesto, que ya se hayan establecido o que hayan podido establecerse. Que todavía haya soldados rusos vivos allí, pero vemos que siguen luchando o realizan de nuevo ataques mecanizados, algo que debemos esperar en las próximas semanas y meses. Eso lo confirma, aún no hay cambios, posiblemente una incursión en Malatok-Machka. Y luego deberíamos pasar al frente del río aquí en Gerson, en el Dnieper. Allí, el gobernador de ocupación de Gerson, es decir, el que fue puesto por los rusos, declaró que la reconquista de la ciudad de Gerson ha comenzado porque se ha cruzado el río. Eso es en gran medida propaganda. Solo por completar la información quiero mencionarlo, porque he visto que esta afirmación se difunde a veces en sitios prorrusos. El hecho es que las islas de en medio, estas islas aquí, tienen muchos pequeños canales entre ellas, muchas pequeñas ramificaciones del Dnieper. En estas islas prácticamente se ha estado combatiendo desde hace años. Aquí hay pequeños grupos de ambos bandos moviéndose y a veces uno tiene pequeños éxitos, otras el otro. Las islas pueden abandonarse por días o semanas antes de ser patrulladas de nuevo. Los rusos también han operado en los últimos meses en la orilla derecha del río, es decir, en el lado occidental. Aquí. Con eso, técnicamente han cruzado el cauce principal del Dnieper, pero eso por supuesto no significa que hayan establecido una cabeza de puente
ni que estén por recuperar la ciudad de Jersón. Por cierto, derecha se refiere siempre a la dirección del flujo del río, o sea, el río va en esa dirección, así que la derecha está de este lado, aunque en el mapa esté del lado izquierdo en el lado occidental. Por ahora, la ciudad de Jersón no está seriamente amenazada. Tendremos que ver cómo sigue esto. Quiero decir, que los rusos lograran cruzar el Oskil solo con infantería a largo plazo tampoco era algo necesariamente esperado. Pero claro, no debemos olvidar que el Oskil no se compara con el Dnieper. En el Dnieper estamos hablando pues de varios cientos de metros de río. Aquí a veces son 80, 100 metros. Cuando nadie te ve, aquí hasta puedes cruzar nadando. Eso no sería posible en el Dnieper. Eso significa que actualmente existe un escenario realista en el que los rusos podrían establecerse en la orilla derecha del río. Allí establecerían una cabeza de puente para, desde ahí, llevar a cabo la reconquista de Jersón. Esa zona ya la habían controlado antes, pero en este momento eso simplemente es una ilusión. Los ucranianos también han llevado a cabo otro ataque con drones marítimos en Crimea. Aquí vemos el uso de un dron que ataca un radar Valdai. Este radar detecta pequeños objetos voladores como drones. Y podemos ver que, por supuesto, es un dron vista en primera persona de muy alta calidad. Tenemos una cámara térmica y todo está claramente controlado por cable, es decir, dirigido a través de un cable de fibra óptica. Y ahora se sabe que los ucranianos lo utilizan desde drones marítimos que funcionan como portaaviones, por así decirlo. Y de esta manera permiten la comunicación a través del propio dron para poder controlar los drones vista en primera persona. El ataque al radar, por supuesto, probablemente reduzca la capacidad de los rusos en Crimea para identificar ataques con drones y, por lo tanto, facilite ataques posteriores. En general, volveremos a los desarrollos en el frente. Rusia está empezando a adaptar sus tácticas, donde el follaje ahora ofrece menos cobertura visual. Ya hemos mencionado varias veces que a lo largo del otoño e invierno no podemos esperar que las tácticas de infiltración rusas sigan mostrando muchos éxitos. Probablemente veremos más ataques mecanizados, también se reportan concentraciones de motocicletas, es decir, ataques más grandes con 6, 10 o 15 motos. Ya no solo soldados individuales que se arrastran por el campo. Aquí tendremos que esperar que en otoño e invierno continúe en esta dirección. Por lo demás, la situación permanece sin cambio. Los rusos siguen teniendo los mayores éxitos en este eje. Avanzan allí lenta pero constantemente. La presión sobre Pokrovsk y Mirnograd continúa. Por lo demás, todo sigue prácticamente igual, salvo que la situación ucraniana dentro de Kupiansk se ha deteriorado notablemente de nuevo en la última semana. Ahora, noticias de sabotaje y guerra híbrida. Polonia reporta la detención de 8 agentes rusos. Polonia también dice que un ucraniano fue detenido quien debía enviar paquetes explosivos a Ucrania para los servicios secretos rusos. Los paquetes debían explotar durante el transporte y fueron encontrados y desactivados por las autoridades rumanas. Ya habíamos visto esto antes, cuando agentes rusos también enviaron paquetes explosivos en aviones de carga. También ahí, de nuevo para debilitar la logística en Europa. Esto ocurre en el contexto de la guerra híbrida. Además, también se informa desde Rumania que se colocaron bombas incendiarias en un edificio de oficinas de un servicio de mensajería ucraniano en Bucarest con la intención de atacarlo. Eso también se ve en ese contexto. Los detenidos aquí supuestamente también tienen que ver con estos de aquí, los que tienen que ver con las bombas incendiarias, con los explosivos, con ese agente ucraniano que supuestamente está relacionado con los rusos, el que envió los paquetes explosivos. Luego tenemos noticias sobre la generación de presión. Y es que Ucrania mientras tanto, el presidente ucraniano estuvo en Estados Unidos. Y ahí una delegación también fue a Bell, que fabrica helicópteros. Y ahí expresaron interés en comprar los AH-1Z y los UH-1I. Son las variantes más modernas del clásico Yui, que en la Bundeswehr también llaman bate alfombras por su sonido característico. La versión actual ya casi no se relaciona con la original. Con el UHNSD, que estuvo en servicio durante décadas en la Bundeswehr en Alemania, estos dos tipos de helicópteros son utilizados por los marines de Estados Unidos. Y el AH-1Z es la versión más moderna del helicóptero de combate Cobra, que ya se utilizó en la guerra de Vietnam y que sigue siendo utilizado por numerosas naciones. Ucrania misma cuenta con Mi-17 y Mi-8, así como con helicópteros de combate Mi-24. Todos son de fabricación soviética.
y conseguir repuestos para ellos probablemente sea un problema serio. Y además, las aeronaves, por supuesto, están sometidas a un desgaste considerable a lo largo de esta guerra. Ahora, por eso Ucrania está buscando alternativas y ahí está considerando comprar estos helicópteros en Estados Unidos. En general, estos modelos probablemente sean de los más económicos, también porque son un poco menos potentes que alternativas como el Black Hawk o el helicóptero de combate Apache. Por eso deberían ser más baratos, pero para Ucrania, por supuesto, siguen siendo útiles. Y luego, Ucrania presentó nuevos drones marinos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vemos uno con una ametralladora pesada montada y aquí con un lanzacohetes múltiple que en esta versión de la imagen está plegado. Todo esto parece un Grad con cohetes BM-21 Grad que en sí mismos son armas de área. Y eso desde un bote que por su pequeño tamaño naturalmente, incluso con un oleaje leve, ya se balancea de un lado a otro. Eso hace preguntar, ¿cómo funcionará? Incluso con una calculadora balística que tenga en cuenta la inclinación del bote, la precisión de los disparos probablemente sería bastante limitada. Ya he visto comentarios al respecto. Sin embargo, eso ignora que Ucrania también recibe armas desde Turquía. Y ahí está, por ejemplo, Roketsan. Fabrican cohetes GRAD que tienen un alcance de hasta 30 kilómetros y cuentan con sistema de posicionamiento global, además de navegación GLONASS y navegación interna. Eso significa que con esos sistemas puedes disparar a 28 o 30 kilómetros de distancia y atacar objetivos de alta calidad allí. Todo esto, por supuesto, con una ojiva de combate más grande de lo que normalmente se usa en la mayoría de los drones vista en primera persona y todo con una mayor precisión. Aquí vemos medios como los que utiliza Ucrania para poder atacar objetivos cerca de la costa desde sus drones. Y podemos suponer que Ucrania probablemente utilice este tipo de misiles de precisión y no simples armas de área. Eso es lo esperado, al menos políticamente. Tenemos más noticias al respecto. Nuestro queridísimo presidente de Estados Unidos, de hecho, ahora ha negado que le haya pedido a Zelensky que entregue Donetsk. Más bien, él enfatiza que apoya un alto al fuego a lo largo del frente, lo cual, por supuesto, fue rechazado de inmediato por Rusia. Eso significa que actualmente parece que no está pasando nada. La última noticia es que también se han congelado los planes para una reunión entre Trump y Putin en Budapest. Ahí no avanza nada. Porque después de estas declaraciones, probablemente de todos modos, solo se ve como una opción dudosa que una reunión logre algo, si es que una reunión puede lograr algo en absoluto. La noticia más importante del día de hoy es sin duda esta del primer ministro sueco, quien dice que Ucrania comprará hasta 150 Gripen E de Suecia. Aquí hay algunos puntos. Gripen E, no Gripen y comprar. El Gripen E es el modelo más moderno que apenas está entrando en servicio y está equipado con la aviónica más avanzada. Eso significa que esto ya tiene muy poco que ver con el Gripen original. Quizás sea comparable con el Hornet y el Super Hornet o el F-15 y Eagle y el Strike Eagle. Es un avión muy modificado con nuevos motores, aviónica totalmente nueva y por eso es mucho más moderno. Eso se considera de la generación 4.5 o incluso más moderno. Sobre la aviónica, se afirma que podría compararse con aviones de quinta generación. No queremos profundizar en eso. Definitivamente es un avión potente que gracias a su equipamiento a bordo también puede enfrentarse a los modernos cazas rusos. El problema es que se quiere comprar todo esto, pero la financiación sigue sin estar clara. Y aunque por supuesto puede haber posibilidades de financiarlo, la primera entrega probablemente ocurrirá en al menos 3 años. Eso significa que es más bien una incorporación a mediano plazo para la Fuerza Aérea Ucraniana, básicamente un cambio general, una planificación previa para el futuro. Ya sea porque la guerra posiblemente dure tanto tiempo, o porque se espera que incluso después de la guerra, por supuesto, se deba modernizar la Fuerza Aérea. Y los aviones viejos cuyas estructuras ya están completamente desgastadas, hay que deshacerse de ellos al igual que de los aviones que le fueron regalados. Ya están casi al final de su vida útil estructural. De todos modos, se requerirán nuevos aviones de combate. Y por supuesto, no debemos olvidar que en 2022 también se hicieron declaraciones de que se realizarían pedidos que comenzarían a entregarse en 3 años. Eso parecía algo muy lejano. Y hoy esos 3 años ya pasaron y la guerra sigue ocurriendo. Eso significa que, aunque lamentablemente no es una noticia de que Ucrania vaya a recibir pronto grandes cantidades de aviones de combate, sí es una noticia que a mediano plazo fortalecerá considerablemente a la Fuerza Aérea. Y desde la República Checa también hay noticias de que allí le están proporcionando a Ucrania un satélite militar.
Así que también en ese aspecto están apoyando a Ucrania. Y eso sería todo por el momento con el informe de situación. Los ucranianos mantienen el frente en gran parte y por lo tanto detienen a los rusos. Eso significa que las noticias más importantes hoy no vienen tanto del frente, sino más bien de la retaguardia. Y por supuesto ya las hemos cubierto. Si le ha gustado hasta aquí, me alegraría que le diera like. Eso ayuda con el algoritmo y así le muestra a YouTube que le ha gustado todo esto y que debería mostrárselo a más personas. Puede usar la sección de comentarios para agregar algo. Si aún está aquí, recuerde suscribirse y activar la campanita para no perderse próximos videos.